El día de hoy tenemos una cápsula más aquí en Gente Univa y esta vez trata acerca de motivación y liderazgo. Veamos a continuación qué tiene la maestra Mónica Martínez para nosotros. Hola, mi nombre es Mónica Martínez Ayala, soy docente aquí en la universidad y yo tengo la licenciatura en psicología, tengo maestría en educación y las especialidades que he tomado después de la maestría hacia la actualidad son en terapia cognitivo-conductual, la mayoría de ellas. Para empezar, veremos algunos de los conceptos principales y fundamentalmente, ¿qué es la motivación? ¿Qué es la motivación, Cris? Es una fuerza, un empuje que tenemos todos los seres humanos o que deberíamos tener todas las personas para poder actuar, para poder tomar decisiones, para poder inclusive relacionarnos con otras personas. La motivación es esa fuerza tanto interna como externa que, como su nombre lo dice, nos moviliza a poder desenvolvernos, a poder lograr cosas, entre muchos otros aspectos más, pero es una fuerza. La motivación es el conjunto de factores que influyen dentro de los comportamientos, energías o bien las acciones de una persona para conseguir un objetivo en específico. Veamos entonces qué tipos de motivación existen. Existen varios tipos y depende de la teoría, pero hay dos principales, que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Para muchas personas, de hecho, ya conocen este tipo de motivación, pero no saben que se le denomina de esta manera. Intrínseca quiere decir todo lo que viene desde adentro, desde mi persona, que me llena desde el interior de mi ser. Por ejemplo, la autoestima, puede ser el orgullo que siento por mí mismo, por lo que logro, por lo que soy, por lo que siento. La autorrealización, por ejemplo, es otra de ellas. Estos son todos los factores que tienen que ver conmigo mismo. Viene esa motivación desde adentro, como su nombre lo dice, desde el interior, se le conoce también como interna o externa. Esta motivación interna es tan importante para el ser humano, puesto que estamos tan bombardeados de estímulos por fuera de nosotros que si esta motivación intrínseca no está como bien establecida dentro de nuestro ser, hay situaciones en las que se siente, por ejemplo, un vacío, esa soledad que luego los pacientes suelen describir, tiene que ver en muchas ocasiones con esta motivación intrínseca que no está desarrollada. Y la otra es la extrínseca, que es la motivación que viene de afuera. Y de afuera quiere decir de todos los elementos que nos rodean, porque pueden ser personas, familia, pareja, amigos, maestros inclusive, que luego formamos parte de la motivación de los alumnos, y también pueden ser cosas materiales, dinero, bono, el auto de nuestros sueños, como todo lo material entra en la motivación extrínseca, la tangibilidad como tal, pero ya lo que me hace sentir el tenerlo es motivación intrínseca, o sea, van muy de la mano. Hay muchos tipos de motivación, pero eso es como la básica, vaya. Y hay otra que se llama motivación individual y motivación colectiva. La motivación individual es la que yo tengo como persona, ¿cierto? La que yo he formado, la que yo he creído que me hace fuerte, que me mueve para hacer cosas. Y la motivación colectiva es la motivación que tiene que ver con un grupo. Cuando encontremos la palabra colectivo en psicología, quiere decir dos individuos o más, que en torno a la forma en la que se llevan, en la que interactúan, habrá una motivación entonces entre el grupo, pero las dos son igual de importantes. Ya hemos visto qué es la motivación y qué tipos de esta existen. Veamos entonces qué es el liderazgo y a quiénes se les puede considerar líderes. ¿Qué es el liderazgo? Justo hoy lo vimos en clase con el grupo de educación y de algunas alumnas de psicología. El líder y el liderazgo es diferente. El líder es un rol, es un conjunto de comportamientos que tiene una persona para poder llamarse líder. Y el liderazgo es una capacidad. Es decir, podemos encontrar gente líder que no tenga liderazgo y podemos encontrar gente que posee liderazgo pero que no es un líder como con esa posición como tal. Y ambas tienen que ver con la forma en la que puedes dirigir a las personas, pero no dirigir de una manera autoritaria, no dirigir desde una postura dominante, inclusive perversa o narcisista. Es todo lo contrario al liderazgo. El liderazgo y ser líder implica ser una persona que atiende a las necesidades de la otra persona, que atiende al grupo como tal, que escucha, que colabora, que guía, que orienta, entre muchas otras características más, pero pues a grandes rasgos eso es ser líder y poseer liderazgo. Veamos qué tipos y estilos de liderazgo existen y cómo es que los líderes llevan la relación con los miembros de su equipo. Lo mismo, hay diferentes teorías, pero hay una
que comúnmente revisamos en clase, que es la perspectiva de Kurt Lewin. Él habla acerca de 3 tipos de liderazgo: el liderazgo autocrático, democrático y laissez-faire. Estos 3 tipos de liderazgo hablan acerca de cómo, de acuerdo a la manera en la que el líder se relaciona con los integrantes, el resultado cambia totalmente. El autocrático, por ejemplo, es un líder que impone, que era lo que te decía hace ratito, un líder que simplemente da órdenes: tú harás esto, tú esto, este es tu material, esto es lo que tú lograrás, punto. Sí van hacia el mismo objetivo, a lo mejor en los 3 tipos de liderazgo van hacia el mismo objetivo. Lo que cambia es la forma en la que llegamos al objetivo, porque muchos grupos cumplen esa meta, pero el cómo lo cumplen es precisamente lo que conlleva un aprendizaje. Tú puedes llegar a la meta y puedes llegar inclusive rápido, pero si no aprendiste, si no creciste como persona, si no te desarrollaste, entonces pues no es el mismo resultado, ¿verdad? El segundo es el democrático. Ahí el líder es un tanto más flexible a colaborar con el resto. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué proponen inclusive? Es un liderazgo más colaborativo, en el que nadie es autoridad, todos están al mismo nivel, por lo cual la colaboración resulta ser pues mucho más productiva. Y el último, el laissez-faire, ese tipo de liderazgo es mucho más libre que los otros 2. Hay tanta libertad que inclusive pueden reemplazarse roles si es necesario, y los alumnos consideran que es como a lo mejor el menos funcional porque no hay quien dirija, pero desde mi perspectiva a lo mejor es luego el que mejor resulta, ¿sí? Porque hay libertad, hay escucha, hay respeto, hay solidaridad, que nunca falta, quien tiene como esta habilidad de liderazgo y quien alcanza a dirigir de alguna u otra forma. Pero en este tipo de liderazgo, bajo esta libertad, el ser puede proponer desde su perspectiva y todos son escuchados. Normalmente escuchamos dentro de la sociedad que existen personas con temperamento o carácter fuerte. Veamos cuáles son los conceptos de dichas palabras y cómo es que se relacionan con el liderazgo. Sí, tienen que ver bastante con el liderazgo, porque precisamente en una de las clases abordamos la diferencia que existe entre el liderazgo nato, gente que de verdad desde muy temprana edad posee esas capacidades. Tú ves niños desde kinder que ya están dirigiendo a otros: vamos a hacer esto, y si le hacemos así, hay que ponerle este color, que en actividades pues muy lúdicas, ¿no? Que es como aprende el niño en preescolar. Y la otra es la parte en la que se van desarrollando conforme a la marcha, que si participaste en un equipo de fútbol, que si colaboraste con a lo mejor un grupo juvenil católico, todos estos ambientes que le van abonando a tu vida para que desarrolles estas capacidades, los 2 son igual de importantes. Pero imagínate cuando se fusiona una persona que ya posee ciertas características y que a eso le abona el hecho de desarrollarlas en su práctica diaria, pues es mucho mejor, ¿cierto? Pero pues también es cierto que las capacidades de liderazgo se pueden adquirir si la persona está dispuesta. Tú me preguntas acerca del temperamento y el carácter. Hay una diferencia entre estos 2. Con el temperamento se nace, ese no se modifica, se moldea, que es distinto. En cambio el carácter sí se modifica. Como el carácter es adquirido de acuerdo a tu entorno social, con quién te relacionas, cómo te explican el mundo, cómo ves tú el mundo, tus perspectivas, tus sentimientos, tus emociones, entre muchos factores más, eso implica también en el líder o en el liderazgo. Las actitudes con las que tú, es que no son actitudes, pero son más bien comportamientos con los que tú ya naces, esos los vas a poder potencializar. Pero si no naces con ellos, también los puedes desarrollar. Sin embargo, como te decía, si se fusionan ambos, tanto lo posees ya de manera natural y asimismo tú colaboras o tu entorno colabora con que tú lo sigas potencializando, pues es mucho mejor. Pero claro que tiene que ver el temperamento y el carácter con la habilidad de ser líder y de poseer liderazgo. Existe un esquema mental que habla o representa los impulsos, los deseos y las necesidades más elementales del ser humano. A este se le denomina el ello, el yo y el super yo. Veamos cómo se relaciona esta tríada con la motivación y el liderazgo. Bueno, para ser líder se requieren varias características, pero en la materia luego se toma un punto de la perspectiva psicoanalítica, de las tópicas que tiene, que es el de la estructura de la mente. El yo, ello y super yo es una estructura, es una tríada que nos explica cómo el ser humano posee, como un debate interno constantemente entre lo que debo ser, entre lo que me nace ser
y entre lo que es sano que sea. Esta lucha interna pues tiene que ver bastante con el liderazgo, porque si a lo mejor el líder de manera natural, es decir, de manera desde el ello, es impulsivo, es arrebatado, es no sé cómo le llaman, ¿no? De carácter fuerte. Si la persona es así, esto atiende más al ello, a esta forma como tan natural y espontánea que es el ser humano. Pero existe el super yo, que es la parte más moral, la parte ética, la parte analítica de nuestro cerebro, que a lo mejor te dice, oye, no actúes de esta manera, escucha, ese integrante no está colaborando, pon atención a esta otra parte. O sea, los dos son tan importantes porque la parte impulsiva también es interesante. Si no tuviéramos esa parte impulsiva, no propondríamos, ¿sí? No diríamos, hay que hacerla así, si cambiamos hacia esto otro, porque el ello te lleva a escuchar tus pulsiones, a escuchar lo que hay dentro de ti de manera muy inconsciente que necesita ser escuchado. El super yo a lo mejor moldea un poco de acuerdo al entorno, de acuerdo a mis exigencias sociales, y el yo, pues, importantísimo. Él decide entre estos dos, entre lo que deseas tú como líder, entre lo que necesita tu grupo, en este caso subordinado. Es como una fusión muy interesante en la que el yo será al final de cuentas quien tome las decisiones de cómo actuar para una mejor decisión. Como última parte veremos por qué es tan importante enseñar de los temas de motivación y liderazgo a aquellos alumnos que rondan acerca de las ciencias sociales y humanidades, es decir, educación, psicología o inclusive comunicación. Veamos cuál es la trascendencia de dichos temas en nuestros alumnos. Esta materia me gusta mucho porque el alumno que ingresa recién a la universidad cree que inmediatamente va a entrar como a la teoría hacia su carrera, y esta materia que se le da inclusive a comunicación, educación, psicología, entre otras, le mueve al alumno desde una perspectiva de la que decía hace un ratito, ¿no? Yo nunca he sido líder, pero entonces esta materia me dice que puedo serlo, por supuesto, siempre y cuando se cumplan con ciertas características, siempre y cuando seas consciente de tus acciones, de la forma en la que te relacionas con los demás, por supuesto que pueden ser líderes. Además, parte de la cultura de esta universidad es crear líderes en el mundo, ¿no? Entonces, independientemente de la carrera que tú estudies, se necesita ese liderazgo, sea en cocina, sea en una construcción, sea en una obra de arte, sea en terapia, sea en un proyecto comunicativo, donde sea, el liderazgo va a tomar un papel. Eso es pues inherente al comportamiento humano. Entonces el liderazgo y reconocer y conocer qué es la motivación, a mí me parece muy importante para la formación humana del estudiante. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. Mi nombre es Cristian Camacho y si te gustaría seguir viendo contenido como este, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros somos Gente Univa.